Y vamos a hablar ahora con el director de Región Sanitaria 2, con Pedro Hernández. Pedro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Pedro, muy bien, contanos un poco, danos un panorama de cómo se encuentra la Región Sanitaria 2 en este momento en lo que refiere a todos los casos de COVID-19. Bien, como escuchaba el informe que pasaba, los datos son correctos. En la mayoría de los municipios seguimos transitando la fase 5 con reapertura progresiva dependiendo de las disposiciones municipales y la capacidad que tiene cada municipio de controlar cada una de las actividades que vayan proponiendo, pero continuamos con progresivamente con la reapertura de actividades que hasta el momento estaban prohibidas. Distinto y diferente es la situación que se vive en Hipólito Yrigoyen, que como bien decía el informe, está en fase 3, sobre todo por las características epidemiológicas que tuvo el caso, por las particularidades de la situación. Se decidió en conjunto con la Dirección Provincial de Epidemiología colocar al distrito en fase 3 y acertadamente y oportunamente acompañado por la decisión del Ejecutivo Municipal de suspender todo tipo de actividades durante 15 días, sobre todo hasta que se pueda trazar de alguna manera esa cadena de contagios que se dio, que inicialmente inició como se conoce con un paciente que trabajaba, era personal esencial, trabajaba entre las ciudades de San Andrés de Giles y Henderson, la capital de Hipólito Yrigoyen. Los primeros casos positivos que se dieron, los dos primeros casos positivos eran de contacto cercano, vivían en la misma vivienda, ¿no es cierto? No, la realidad que justamente eso fue lo que determinó, como no había un contacto estrecho denunciado entre los pacientes, si bien pertenecen a la misma familia, pero no había un contacto estrecho entre el primer caso, lo que se denomina caso índice, y el segundo, para que se entienda, faltaba un eslabón de contagio en el medio, por eso es que se definió y se tomaron medidas, como decía, oportunas, que por ahí parecen drásticas, pero son necesarias para controlar y que esto no se prolongue en el tiempo y sobre todo en el volumen de casos. De alguna manera, los siguientes pacientes que ingresaron con síntomas y que dieron positivos confirmaron este trazo que veníamos pensando de alguna manera, que era la cadena de contagios, y esperamos probablemente que haya algún caso más, incluso hay pacientes sospechosos con altas probabilidades de que sean pacientes positivos porque estuvieron en contacto estrecho ya sí con casos confirmados, y la clínica de los pacientes así lo dice, probable que en el transcurso de los días aparezca un caso más, pero afortunadamente se pudo encontrar ese rastro epidemiológico, esa cadena de contagios, lo cual nos permitió, digamos, hacer un trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud del municipio, con el Ejecutivo Municipal, de ese seguimiento de los contactos estrechos y del aislamiento oportuno. ¿Cuáles han sido las recomendaciones puntuales que ha dado Región Sanitaria a Henderson? El tratamiento, digamos, del caso por las particularidades, lo que requirió es el aislamiento de contactos de todavía pacientes que no estaban confirmados, pero que sí sospechábamos que podían haber sido la vía de contagio para el segundo caso. Por lo cual eso, digamos, no está dentro del protocolo que tiene la provincia, porque hoy, digamos, se aísla únicamente a los que se denomina contacto estrecho, es decir, aquella persona que haya estado con un caso confirmado. Pero como nosotros en este caso teníamos alta sospecha de que había habido algún vehículo entre los familiares, lo que se procedió a hacer fue el aislamiento de cada uno de los contactos de los 6 familiares, por lo cual hoy, y eso sí lo corrijo del informe, tenemos más de 200 aislados, más de 200 personas haciendo la cuarentena. ¿Cómo se avanza en estos casos de probables contactos estrechos entonces?
la realidad es que estas decisiones, por eso yo siempre recalco este trabajo conjunto que venimos haciendo con todos los municipios de la región sanitaria segunda, porque en esto hemos ido aprendiendo desde todos los sectores cómo trabajar con esto. Esta es una situación atípica y que por eso también, digamos, fue consultada en epidemiología de la provincia de Buenos Aires. La directora provincial Teresa Varela se puso a disposición rápidamente porque justamente las características fueron atípicas y la decisión que se tomó, si bien no está protocolizada, es acorde para el tipo de situación, al menos inicialmente, que generó incertidumbre porque no se sabía quién había sido el vehículo de contagio entre el primer paciente y el segundo paciente diagnosticado con COVID.